Si usted lo abren, no hay agua, no sale nada. Entiendo que puede ser muy impactante esta clase de videos, esta clase de reportajes en el que aparece en primer plano y con una música de fondo muy tremebunda, aparece un grifo goteando de a pocos el agua y después aparece una mujer que se lamenta por el hecho de que Sedapal le haya restringido el servicio de agua potable, supuestamente por no haber pagado algunos meses por el servicio que precisamente le brinda esta empresa, Sedapal. Pero así como todo lo que brilla no es oro, tampoco todo lo que informa, todo lo que transmite esta clase de medios de comunicación tradicionales, esta clase de noticieros, no todo lo que informa pues se condice con la realidad. ¿Qué ocurre si usted o yo dejamos de pagar por el servicio del agua durante 2 meses? Pues sí, nos cortan. ¿Ocurre lo mismo con las industrias? Páguenos el agua, por favor. Páguenos el agua, por favor. Y precisamente este es un caso evidente de desinformación, un caso palpable de tergiversación de la realidad, de manipulación de la verdad, obviamente con fines subalternos por parte de Sedapal, que en contubernio con este noticiero al parecer tienen como único objetivo pues hacer quedar bien al Estado, como el bueno de la película, y por ende lavarle el rostro a esta empresa estatal Sedapal, que al igual que Sedalip aquí en Trujillo La Libertad, pues como todos sabemos, son empresas estatales que trabajan o funcionan sin pérdida alguna, que son muy eficientes, que son muy competitivas en cuanto al servicio que brindan, de servicio o suministro de agua potable y alcantarillado. Y como siempre, pues el malo de la película es el sector privado, las industrias, las empresas privadas, los particulares, que estarían usando el agua que le pertenece al Estado y por ende a Sedapal, también a Sedalip, y que no estarían pagando lo que les corresponde, lo justo, y que con ese actuar pues estarían perjudicando a los más pobres. Si pasan 2 meses y no paga su recibo de agua, usted o cualquier usuario corriente se quedaría sin servicio. ¿Ocurre lo mismo con todos los usuarios? Obviamente si una persona o nosotros dejamos de pagar por algunos meses por el servicio de agua potable que nos suministra Sedapal en Lima o Sedalip aquí en Trujillo, obviamente esas empresas nos van a cortar el suministro porque están facultadas para hacerlo, porque es algo legal y hasta podría decirse justo. Pero es precisamente en este punto en el que empieza lo malicioso de la información de este reportaje. Usted, yo, si no pagamos nuestro recibo en 2 meses, ¿qué es lo que ocurre? Vencido el segundo recibo, sin pago previo, corresponde el cierre del servicio. Pero eso solo ocurre con los usuarios comunes y corrientes. Las grandes empresas no reciben el servicio de agua potable mediante cañerías o tubería matriz. Según Sedapal, las empresas industriales sacan agua de pozos subterráneos que naturalmente hay en todo Lima. En este reportaje se intenta mezclar maliciosamente 2 temas muy distintos. Uno es el servicio que efectivamente presta una empresa estatal como Sedapal o Sedalip aquí en Trujillo, el servicio de suministro de agua potable, de distribución de agua potable a través de su sistema de cañerías, de tuberías hasta nuestros predios, hasta nuestras casas, y por el cual nosotros pagamos mensualmente. Y otro tema muy distinto, otra situación jurídica muy distinta, es el hecho de que muchas empresas, debido al poder adquisitivo que tienen, pues construyen, invierten en la construcción de pozos tubulares subterráneos para poder utilizar el agua que nace en el subsuelo dentro de sus predios, dentro de sus terrenos, dentro de propiedad privada. Es decir, Sedapal, al igual que Sedalip, no brindan ningún servicio, sin embargo ellos pretenden cobrar por el uso de esa agua subterránea. Sedapal les debería cobrar por metro cúbico consumido, pero al estar estos pozos dentro de sus propiedades, pocas veces se puede verificar la cantidad utilizada y en el peor de los casos, es imposible cortarles el servicio. Espero que se den cuenta de lo tendencioso que es este reportaje, si es que podría llamarse reportaje, ya que el periodista o reportero en un primer momento señala que Sedapal debería cobrarles a estas empresas por el simple hecho de hacer uso, solamente por hacer uso del agua subterránea que ellos mismos extraen de sus pozos, infraestructura hidráulica subterránea que ellos mismos han construido, han invertido en sus pozos tubulares para hacer uso de esa agua subterránea
que está dentro de sus terrenos. Y es por eso que Sedapal se queja, porque no puede ingresar arbitrariamente a propiedad privada para conocer a ciencia cierta cuánto de agua están utilizando estas empresas. Es más, al último el periodista miente al señalar que Sedapal, como no puede ingresar a terreno ajeno, a propiedad privada, pues ese es el motivo por el cual no puede cortarles el servicio a estas empresas. Pero ¿de qué servicio estamos hablando? Si Sedapal no brinda ningún servicio de suministro de agua subterránea a estas empresas. Es más, los pozos, como dije anteriormente, los pozos tubulares han sido construidos por cada empresa, por cada persona particular. ¿Existe alguna normativa, ley o algo que les faculte a que puedan exigirle los pagos a estas empresas o en todo caso que ya no se les dé el servicio? La pregunta del periodista es algo tramposa, porque continúa mezclando dos temas distintos. Uno es el hecho de que si Sedapal tiene cierta base legal para poder cobrar solamente por el uso que hacen estas empresas, ciertas empresas a las que denuncia Sedapal, por el uso del agua subterránea que extraen de sus pozos tubulares que están en propiedad privada. Y otra cosa muy distinta es si es que Sedapal efectivamente puede cortar cierto servicio, pero como dije anteriormente, Sedapal no brinda ningún servicio de distribución o suministro de agua potable subterránea. Este tipo de abastecimiento no es posible cortarlo como corto el servicio en una vivienda, la tuya o la mía. Entonces, cuando incumplen el servicio o el pago, más de 2 facturaciones no puedo ir a cortarles. Aunque la funcionaria de Sedapal no responde de manera concreta a la pregunta que le hace el periodista, conviene recordar de que sí existe cierta base legal que le faculta a Sedapal, al igual que Sedalip, aquí en Trujillo, La Libertad, pues les faculta a estas empresas estatales a cobrar solamente por el uso del agua subterránea que extraen ciertas empresas, y no solamente empresas, también personas naturales que con mucho esfuerzo construyen sus pozos tubulares para beneficiarse de esa agua que está en el subsuelo. Ahora, si bien es cierto, en este decreto legislativo, el 1185, no se señala expresamente que se va a cobrar por el uso del agua subterránea que realizan las empresas, industrias y demás personas naturales. También resulta ser cierto que lo que ha hecho el Estado a través de esta ley es crear artificialmente un supuesto servicio que brindaría tanto Sedapal como Sedalip, y que sería el servicio de gestión y monitoreo del agua subterránea. Este tipo de abastecimiento no es posible cortarlo como corto el servicio en una vivienda. Por eso que la funcionaria de Sedapal no se refiere expresamente a que están cobrando solamente por el uso del agua subterránea que hacen las empresas y las personas naturales, sino que utiliza un término muy conveniente, abastecimiento, y que por ser un tipo de abastecimiento especial no pueden cortar el supuesto servicio. Claro, como dije anteriormente, Sedapal, al igual que Sedalip, no brindan ningún servicio. Estas empresas estatales no llevan sus tuberías, no construyen un sistema de cañerías, tuberías subterráneas para poder llevar esa agua subterránea a favor de las empresas o personas naturales. Son estos supuestos usuarios, entre comillas, supuestos clientes, son los que construyen sus propias infraestructuras hidráulicas para poder hacer uso de un agua que es más barata que la que proporciona Sedalip o Sedapal a través de su sistema de tuberías convencional. El objetivo es poder hacer el monitoreo y gestión del agua subterránea, que es tan importante, a través de un uso adecuado. Y teniendo un medidor, pues van a pagar lo que les corresponde. Nadie le debe robar a Sedapal. En este punto, la funcionaria de Sedapal reconoce en algo la razón por la cual realizan ese cobro, que a mi parecer es ilegal, indebido y hasta inmoral, y señala que el objetivo de ese cobro es poder realizar una buena gestión y monitoreo del recurso hídrico subterráneo para un adecuado uso. Claro, los funcionarios de Sedapal, los funcionarios estatales sí saben perfectamente cómo gestionar dicho recurso natural, y no las personas o las empresas, industrias, personas naturales que con mucho esfuerzo invierten para construir sus pozos tubulares, que son costos que ellos asumen. No lo asume Sedapal, no lo asume Sedalip, no lo asume el Estado. Son costos que asumen los particulares para poder extraer esa agua
y que sea utilizada como insumo en muchas actividades industriales. Pero bueno, la conclusión que se puede sacar hasta este momento es que tanto Sedapal como muchas EPS a nivel nacional, como Sedalip aquí en Trujillo, todas estas empresas estatales que brindan el servicio de agua potable a nivel nacional de manera monopólica, lo único que quieren en este caso es poder seguir cobrando indebidamente, ilegalmente, inmoralmente por un servicio inexistente, simplemente cobrar por el uso del agua subterránea que utilizan muchas empresas, industrias y personas naturales, claro, disfrazándolo de un supuesto servicio que no realizan, el servicio de gestión y monitoreo del recurso hídrico subterráneo. Porque claro, recordemos que el agua, tanto superficial como subterránea, le pertenece al Estado y por lo tanto también a estas empresas estatales como Sedapal. Y nadie le debe robar lo que le pertenece a Sedapal. Nadie le debe robar a Sedapal. Nadie le debe robar a Sedapal. Y bueno, como dice este funcionario de Sedapal, nadie le debe robar a Sedapal, es decir, nadie le debe quitar lo que le pertenece por ley a Sedapal. ¿Y qué es lo que le pertenece? Pues son esas deudas dinerarias creadas artificialmente mes a mes por el simple hecho de que muchas empresas, industrias y personas naturales utilizan el agua subterránea que obtienen de sus pozos tubulares ubicados en propiedad privada, no por un servicio que brinde Sedapal, simplemente porque el Estado peruano ha creado una ley inmoral a través de la cual permite el abuso por parte de Sedapal, que cobra simplemente por el uso del agua subterránea, claro, disfrazándolo de un supuesto servicio de gestión y monitoreo del recurso hídrico subterráneo. Según la empresa administradora del agua, la mitad de las industrias no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, para el uso de esos pozos. La otra mitad, que sí está autorizada, consume mucho más de lo permitido. En este punto del reportaje entra a tallar otro aspecto muy importante para poder evidenciar el abuso que comete el Estado peruano contra el sector privado, es decir, contra las empresas, industrias y personas naturales que tienen un pozo tubular en su propiedad privada y que extraen agua subterránea para distintos usos. Y es el hecho de que el Estado peruano, a través de la ley, permite que dos entidades estatales cobren por un mismo concepto, por el uso del agua subterránea. Por un lado tenemos a las EPS como Sedapal o Sedalip aquí en Trujillo, que gracias a una ley, el decreto legislativo 1185, pues cobran simplemente por el uso del agua subterránea que realizan los particulares, aunque lo disfracen de cierta e inexistente servicio, que sería el servicio de gestión y monitoreo por el recurso hídrico. Y por otro lado tenemos a la Autoridad Nacional del Agua, que también es un ente totalmente burocrático, que gracias a una ley, la 29338, que es la ley de recursos hídricos, pues también está facultado para cobrar por el mismo concepto, por el uso del agua subterránea. Un gran porcentaje de estos pozos no tiene licencia, alrededor de la mitad de los pozos que tenemos, pero uno de los principales problemas que se puede presentar es que muchos de estos clientes tienen una licencia muy antigua. La funcionaria de Sedapal señala algo muy importante y es el tema de las licencias de uso de agua subterránea que concede, que otorga la Autoridad Nacional del Agua. Es decir, si una persona natural o jurídica pretende hacer uso del agua subterránea en sus predios, en sus parcelas, en sus terrenos, en propiedad privada, pues primero tiene que pedir autorización a la Autoridad Nacional del Agua para poder construir su pozo y luego pedir una licencia para poder recién hacer uso de esa agua subterránea. Es por eso que la Autoridad Nacional del Agua cobra por el uso del agua subterránea, que se llama retribución económica y está en la ley de recursos hídricos. Por tanto, si las personas naturales o jurídicas indistintamente ya realizan un trámite totalmente engorroso ante la Autoridad Nacional del Agua, primero para poder obtener una autorización que les permita construir un pozo dentro de sus terrenos y después realizar otro trámite totalmente engorroso para poder obtener una licencia que les permita recién hacer uso de esa agua subterránea que extraen de esos pozos y por ende después posteriormente pagan por el uso del agua subterránea,
por el concepto de retribución económica. Si ya pagan por ese uso, entonces ¿por qué diantres tienen que pagar el doble por el mismo concepto, por el mismo uso de agua subterránea, que es lo que pretende cobrar Sedapal y Sedalip gracias al Estado peruano? No se le está multando, simplemente está cobrando lo que es justo. Al contrario, es totalmente injusto e inmoral pretender cobrar a los particulares por un concepto, primero por un concepto totalmente inexistente e injustificable, como lo es el supuesto servicio de gestión y monitoreo que realizarían las EPS como Sedapal o Sedalip, que en realidad simplemente es ir a verificar el pozo, ver el caudalímetro, tomar apuntes y retirarse para luego emitir el recibo correspondiente. Ese es el famoso servicio que brindarían las EPS. Y es totalmente injusto e inmoral también porque pretenden cobrar doble por un mismo concepto, que es por el uso del agua subterránea que ya cobra la Autoridad Nacional del Agua, indistintamente de que sean dos entidades estatales públicas, porque al final de cuentas estamos hablando del mismo Estado, que es quien permite este latrocinio, quien permite este abuso a través de la ley. Gota a gota, la deuda no se agota ni desaparece.